Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. La cordial bienvenida de siempre a nuestro encuentro aquí a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Dios con nosotros, una noche más para compartir un tema muy interesante y la oportunidad de compartir juntos también. Nuestras comunicaciones serán bien recibidas, tanto de las que salgan de aquí como aquellas que recibamos de parte de ustedes. En pantalla, al pie, estará apareciendo la dirección de nuestro correo electrónico y las páginas donde nos pueden visitar e interactuar también con nosotros. Mis amigos, como siempre, deseamos que Dios pueda bendecir ricamente vuestras vidas y gracias una vez más por poder acompañarnos en la noche de hoy. Pastor Santiago Maldonado, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Darío, buenas noches a la audiencia en esta semana tan importante de nuestra querida Asunción, 476 años de fundación. O sea que para todos los asuncenos, para todos los paraguayos, muchas felicidades. No solamente la recordación de la fundación, sino que también de la asunción al mando. Exactamente, estamos iniciando un nuevo periodo presidencial de 5 años. Sí. Y hacemos nuestros votos a Dios a fin de que este nuevo gobierno, junto con los legisladores y todos los intendentes de nuestro país, gobernadores, puedan hacer causa común y bendecir también ellos con su trabajo, con su integridad, con su gobierno a nuestro país y a nuestra gente, a todos aquellos que habitan este suelo llamado Paraguay. Es nuestro deseo desde aquí, desde Dios con nosotros en la noche de hoy. Y felicidades también a las nuevas autoridades que estarán asumiendo sus funciones en esta semana. Pastor Santiago, un tema muy interesante, sí, el de la oración. Trillado, gastado de repente para algunos, pero siempre pertinente para aquellos que consideran de vital importancia, no solamente en el aspecto personal, sino que también ministerial y eclesiástico. Y da la casualidad en esta semana tan importante como República, que vamos a tocar este tema para despertar. Quisiéramos pedir al Espíritu Santo que ahí donde nos están viendo, desde sus casas, Dios pueda despertar el espíritu de oración, porque nuestro país más que nunca necesita la oración, el favor de Dios para estos años. Así mismo es, y este es el tema que nos convoca en la noche de hoy y a nuestros invitados también, quienes son las personas que harán posible el programa en este momento. Vamos a invitar y presentar también a que nos den ya un saludo rápidamente al pastor Pedro Cho, un conocido comunicador ya prácticamente de nuestro medio, Radio Bedira, también amigo de la casa aquí, una persona que también vive apasionada por la oración. Pastor Pedro, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctor Darío. Un placer estar aquí nuevamente y que el Señor siga bendiciendo a nuestro patrio Paraguay y especialmente a los gobernantes que comiencen este rumbo nuevo para el Paraguay. Así mismo, si hablamos del pastor Cho, indefectiblemente tenemos que hablar y casi siempre está a su lado, la esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, pastor. Un gusto poder estar en tu programa. Sí. Muchísimas gracias por estar. Está también con nosotros, a quien damos la cordial bienvenida, Sigrid N. Sigrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pastor Darío. Un gusto de estar con ustedes aquí, compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a hablar del tema de la oración, también un ministerio que hoy queremos conocer, la Red Nacional de Oración, y el coordinador de este ministerio, el pastor Charles Chariotti, está con nosotros. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Muchas gracias, Darío. Estamos muy bien, gracias a Dios. Y estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con todos los televidentes. Es un privilegio también para nosotros. Y casi siempre también, como bien dijimos con el pastor Pedro, al lado de Charles está siempre su señora que comparte con nosotros. Tessy Chariotti, ¿cómo estás? Muy bien, pastor Darío. Muchas gracias por invitarnos y la oración realmente es un tema muy apasionante. Qué bueno. Y vamos a estar vivenciándolo eso a través de los comentarios y el diálogo que hoy
queremos mantener. La parte musical también les adelanto que estará compartiendo con nosotros Jessica Rivarola, una invitada y clasificada también de uno de los programas televisivos aquí de nuestro canal. Mis amigos, como siempre, también damos la cordial bienvenida a nuestros auspiciantes Lácteos Los Colonos, como siempre, acompañándonos en esta noche. También damos la cordial bienvenida a Lácteos Los Colonos, también a nuestro invitado de honor, que también en esta noche nos acompaña, Global Trading, pero antes voy a estar presentando a Lácteos Los Colonos. ¿Le parece, señor director, si volvemos a repetir nuevamente la invitación? Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer, por pureza, por calidad, por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Leche descremada, leche semidescremada, 100% light, leche semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor, con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. A esta empresa también se suma Global Trading y también, como siempre, acompañarnos de Consul. Gracias a todos ellos por ser parte de esta gran familia de Dios con nosotros. Red Nacional de Oración, un ministerio que lleva adelante el compromiso de estar formando esa, como bien dice su palabra, la red, ese conjunto de personas, instituciones, a fin de unificar para que podamos tener un clamor unido a nivel nacional, Charles. Asimismo, estamos luchando para aprender la llama a la oración nuevamente en nuestro país. Necesitamos la unidad de todos los paraguayos, especialmente en este tiempo nuevo de grandes cambios a nivel gubernamental. Queremos encender la llama a la oración y mantenerla unida y prendida. ¿Hace cuántos años nació este ministerio, Charles? Y realmente hace un buen tiempo ya, hace unos buenos años, acá nuestro querido pastor Pedro, él ha sido, digamos, la cabeza de este emprendimiento, acá el pastor Santiago también, y por la gracia de Dios este año lo estamos asumiendo, yo como el coordinador nacional, con otros asistentes, amigos, acá la hermana Sigrid también ayudándonos en la parte internacional, y tenemos un gran desafío de avivar la llama de oración a nivel país. Y eso fue algo como un pequeño comienzo, como la Biblia misma lo dice, ¿verdad? Como un pequeño grano de mostaza, como aquella levadura, insignificante elemento que después llega a transformar en algo tan grande y de beneficio también para tanta gente. Asimismo, queremos hacer nuestro mejor esfuerzo este año para empezar y el año que viene a full también para que podamos, digamos, levantar en todo el Paraguay altares de oración, albas de oración a nivel de iglesias, a nivel de familias. Queremos que las familias se adhieran a este emprendimiento y estamos muy seguros y muy confiados en el Señor que vamos a lograr eso. Después nos explica qué es altares de oración y alba de oración también. ¿Cómo no? Vamos a ir rápidamente al pastor Santiago Maldonado. Pastor Santiago, una necesidad urgente, no solamente la red nacional, sino que también está la Maratón Nacional de Oración, 24 horas. Exactamente, es la cita ineludible de toda la iglesia, de todos los cristianos aquí en Paraguay. Comenzamos el viernes 16 de agosto, este viernes, a las 19:30 horas, 24 horas de oración. Y terminamos el sábado 17 a las 20 horas más o menos. Así que está hecha la invitación, todo el mundo debe ir, nadie debe faltar, es la cita obligada. Esta edición con mucho más razón y con mucho más fuerza debemos poner allí y estar juntos orando y pidiendo a Dios que realmente podamos vivir un nuevo Paraguay. Excelente, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue justamente la Red Nacional, conjuntamente con la Maratón Nacional de Oración, evento desarrollado en el Polideportivo del Colegio Johannes Gutenberg el año pasado. Este año esperemos igual o mayor cantidad de personas ininterrumpidamente durante las 24 horas de intercesión a nivel país. En este caso, las tres disciplinas bíblicas más reiteradas en la palabra de Dios son el ayuno, la limosna y la oración. Prácticamente Jesús da por sentado de que estas prácticas llegan a ser algo habitual en la vida en este caso, de un judío contemporáneo. La pregunta que quiero dejar aquí al pastor Pedro Ochoa antes de ir al corte es, ¿de dónde es que tienen los hermanos coreanos esa disciplina de la oración? ¿Lo viene a nivel cultural o es una cuestión heredada de un avivamiento?
Por favor, quiero ir a una breve pausa, pastor. Cuando regresemos, el pastor Pedro Cho nos responde. Sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre en mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre en mí. No podía estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. No podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre en mí. Pero yo sé que tu palabra siempre en mí. Pero yo sé que tu palabra siempre en mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, siempre me sostendrá. Tu palabra, Señor, siempre me sostendrá. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias, Jessica, por compartir con nosotros esta canción y felicidades también por la clasificación que estás teniendo. Muchas gracias, en serio. ¿Hace cuántos años en el tema de la música? Y realmente siempre estuve con el tema de la música porque me encanta cantar. Desde chiquitita ya supe que podía cantar
Y Ajá. bueno, este es mi primer concurso así de canto. Ya. Sí. ¿Y participando también en alguna iglesia? Sí, voy al Centro Familiar de Adoración. Sí. Qué bueno, excelente. Gracias Sí. por compartir. Vamos a conocer más de tu vida también y de tu familia aquí en el programa en el transcurso de la Bueno. programación. Muchas gracias. Ok. Señores, seguimos disfrutando aquí de Dios con nosotros. Habíamos hecho una pregunta para con el pastor Pedro Cho antes de ir al corte y ahora vamos a darle la oportunidad para que pueda responder. ¿Es una cuestión cultural o es el fruto de un avivamiento? Porque históricamente y en este tiempo también, Corea es conocida, la iglesia en este caso de Corea es conocida como una iglesia de mucha oración. Sí, realmente Corea del Sur tiene una historia muy triste, como usted sabe, por la consecuencia de la guerra de Corea. Y yo me acuerdo cuando yo era chico, Corea del Sur todavía se quedó como un segundo país más pobre del mundo, tercer país más corrupto del mundo. En la calle habían miles de millones de los viudas, huérfanos, estaban gritando a mendigar. Y nuestros padres que no tienen recursos para educarnos en el colegio, y muchas madres se cortaron sus hermosos cabellos y les vendían, ¿verdad? Los padres vendían sus sangres para poder conseguir los libros y la Biblia para educarnos. Y yo me acuerdo en la Pero miseria. perdón pastor, era literalmente así que cortaban el cabello y vendían su sangre por Biblia. Y así mismo, ¿verdad? Mira. Sí, sí. Y por el sacrificio de nuestro padre. Bueno, no solo eso, que nuestros padres sabían la situación desesperanzada, ¿verdad? Que no había más esperanza humanamente, entonces empezaron a buscar a Dios. Y especialmente el tiempo de las madrugadas. Y yo me acuerdo cuando yo era chico, 7, 8 años, mis padres me llevaban al templo a las 5 de la mañana. Yo quisiera dormir nomás. Yo me quejaba, papá, ¿por qué esa hora no vamos a la iglesia? Y ahora a dormir acá. Y yo dormí. Y lo que yo me acuerdo es solamente dormir en el brazo de mi papá en el templo. Yo no oré, yo no sabía orar. Pero mis padres empezaron a orar. ¿Y era todos los días, pastor? Todos los días, lunes a lunes, el 5 de la mañana era reunión de oración. Increíblemente el templo se llenaba. Cuando uno llega 10 minutos tarde, ya no ingresaba al templo. Entonces doblaron su rodilla, oraron. Perdón, pastor, que pregunte. Sí. ¿Después había culto? El pastor los domingos, por ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, el domingo no tenían reunión de oración madrugada. Ah, no tenían. No tenían. El lunes a sábado. Pero todas las madrugadas en el templo se escuchaba el mensaje del pastor, aunque sea 10, 15 minutos. El resto del tiempo alabaron al Señor. Y mayor tiempo nosotros unimos en oración por el país. Por el país. Señor, salva nuestro país de las idolatrías. Porque sabíamos que esto es el espíritu inmundo que es a través de idolatrías que estaba gobernando nuestro país. Entonces Dios, en medio de esa oración de madrugadas, y como simultáneamente, ¿verdad? Como usted dijo, el grano de mostaza, ¿verdad? Ya que allí se extiende ese movimiento de oración, movimiento de arrepentimientos. Entonces, yo tengo un dato que aquel entonces cerca de 10.000 iglesias estaban ya orando en la hora de madrugada. 10.000 iglesias. Sí, bueno, muchas de iglesias son iglesias pequeñas, pero Dios no mira el número, ¿verdad? Algunas iglesias 10, 15 miembros, 20, 50 miembros, pero es increíble que Dios obró y Dios manifestó el poder de Dios para transformar el país del segundo país más pobre del mundo al séptimo país más rico del mundo ahora. No estoy hablando solamente material, económicamente, sino espiritual también. Y hoy en día contamos 70.000 iglesias evangélicas. ¿Y es el tercer o segundo país, aparte de lo material, como séptimo país más rico del mundo, el segundo o tercer país que más fuerza misionera tiene a nivel internacional? Así mismo, ¿verdad? 24.000 misioneros en el mundo. Sí, yo soy uno de los 24.000 personas. Pero no de los 144.000, ¿verdad? Sí, sí. Y yo diría, Darío, que esas culturas de los coreanos que oran en la hora de madrugada, nosotros aprendimos de nuestros padres como herencias.
tan precioso hasta ahora, ¿verdad? Mi padre que viven en Estados Unidos hasta ahora se oran en la hora de madrugada. Y mis padres aprendieron de la palabra de Dios, porque Jesús de la mañana temprano se fue al desierto y oraba, dice. Pastor, una preguntita, porque me encanta la historia. ¿Eso era a pesar de que tenían que viajar kilómetros y kilómetros, o porque vivían prácticamente alrededor del templo? Bueno, en mi caso, viste que aquel entonces, ¿quién tenía vehículo? Nadie, ¿verdad? Y alguna persona sí, ¿verdad? Entonces, el lugar donde nosotros vivimos era cerca de montaña. Teníamos que subir media hora a la montaña y ahí en la bajada del templo, otros 15 minutos. Imagínate en el invierno bajo 0, 10, 15 grados, con mucha nieve. Y encima habían las tumbas en la montaña, llenos de la tumba. Mi padre y agarraba mi mano en el frío, a veces en la lluvia, ¿verdad? Y pasaban cerca de la tumba. Y yo me acuerdo mi papá cantaba, ¿verdad? Agarrando en mano, ¿verdad? Y firmes adelante, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la oración de fiel de los santos, de los cristianos, ¿verdad? Dios nunca te desampararé ni te dejaré, dice. Y por eso yo no recibí ni un peso, ni $1 de mi padre, parte herencia de mi papá, pero yo tengo una herencia muy grande, herencia celestial, y que la oración, ¿verdad? Qué bueno, gracias, pastor. Sigrid, con relación a lo que él comenta, esa es una inspiración, una motivación y un desafío también para todos nosotros. Así es para mí escuchar esto otra vez. El pastor Cho ya nos ha hablado varias veces cómo fue, pero cada vez que él lo cuenta, yo pensé que yo había aprendido a orar en la iglesia y que íbamos a la iglesia, pero nunca, ni en la nieve, nunca a las 5 de la madrugada. Nosotros teníamos nuestras reuniones de oración en las noches, más cómodo. Y esto realmente a mí me desafía tremendamente. Yo como hábito trato de hacerlo en las mañanas, pero todavía no hemos llegado a reunir a la familia y salir a las 5 de la madrugada a orar. Mirando un poco nuestra realidad, a veces el pastor Santiago, pastor Charles, un poco de trasfondo, vamos a decir, paraguayo. Aquí a la gente a veces hay que arrear o pareciera ser que te da esa sensación de que te hace un favor si viene a la reunión de oración. Sí, lamentablemente las reuniones de oración son las menos populares y de la menor asistencia, ¿verdad? Pero tenemos que romper esa inercia negativa, tenemos que romper. Muy bien, tenemos que ir a nuestra segunda entrega de nuestros consejos comerciales. A la vuelta seguimos con más Dios con nosotros. Victoria yo estoy, gozando estoy, en victoria estoy, danzando yo estoy, en la casa de Dios, en victoria estoy, celebrando estoy, en la casa de Dios, celebrando estoy. No te quedes así, ven y únete a mí. El gozo que yo traigo no se puede ocultar. No hay nada en el mundo que lo pueda imitar. Si no sabes cómo es, tú lo puedes probar. Y yo te aseguro que vas a querer más. Levanta hoy tus manos y empieza a alabar, porque la fiesta ahora acaba de empezar. La gloria bajó, la unción es en Dios. Si tú lo crees, confiesa como yo. En victoria yo estoy, gozando estoy, danzando yo estoy, alabando a mi Dios, celebrando estoy,
estoy en la casa de Dios. No te quedes así, ven y únete a mí. Solo las estatuas no se pueden mover. Si Dios me ha dado gozo, pues yo danzaré. Tú puedes recibirlo si lo pides con fe. Si ahora tú le llamas, Él te va a responder. Levanta hoy tus manos y empieza a alabar, porque la fiesta ahora acaba de empezar. La gloria bajó, una unción es en Dios. Si tú lo crees, confiesa como yo. En victoria yo estoy, gozando estoy, danzando yo estoy, alabando a mi Dios, celebrando estoy en la casa de Dios. No te quedes así, ven y únete a mí. Poder, hay poder en la casa de Dios. Hay poder en la casa de Dios. Hay poder. Solo en Él hay poder. Solo en Él hay poder. No te quedes así, ven y únete a mí. Danzando, alabando, gozando, celebrando en la casa de Dios. No te quedes así, ven y únete a mí. Muy bien. Vos sos profesora de música, ¿verdad? Así es. ¿Es un negro espiritual este? ¿No? No. Pero parecía, che, cómo nos movía, ¿verdad? Sí, me encanta mucho ese. Ese estilo, Sí. ¿verdad? Pero ¿cuál sería el estilo? Y sería realmente negro, como decís, pero un americano así, afroamericano sería. Ajá. Sí. Pero le llaman negro espiritual a ese estilo musical, así con ese ritmo. Soul. Sí, es soul. Soul. R&B también. Todo. Pues muy bueno realmente. Gracias. ¿Por qué elegiste esa canción? Porque me encanta el ritmo y es muy cierto lo que dice. En Victoria yo estoy y el ritmo es impresionante, me encanta, me hace moverme. Sí, porque no voy a preguntar tu edad, está claro, pero por lo que yo estoy mirando, siempre a esta edad está el reggaetón, Sí, el ya rock y todo eso, Sí. y encontrar ese estilo así Sí, de pero repente. yo soy amante del pop, R&B, todo lo que sea música buena, te Ya. quiero decir. Ok. También el soul, ese me encanta, en serio, sí. Ok, después vamos a pedirle a Sigrid invitarla para que pueda cantar también aquí con nosotros. Ella canta bien, muy bien, realmente. Gracias, Jessica. Gracias, Excelente estuvo. gracias. Vamos a seguir conociendo más a Jessica también en la noche de hoy. Algo que quisiera compartir también con nuestros televidentes es que este tema que estamos desarrollando no es uno para completar más, sino el espacio, ¿verdad? Sino para que seamos desafiados. Y en todo el desarrollo, si usted ahí está sintiendo algo muy especial, un quebrantamiento, una confirmación, eso no es porque nosotros lo queramos, sino que es el Espíritu Santo mismo de Dios que está obrando, que está actuando en su vida, y queremos animarle a que le deje libertad para que lo guíe, para que pueda hacer aquellas cosas que realmente Dios quiere hacer con su vida. Algo muy interesante es lo que vemos nosotros también y un poco lo que reflejaba de alguna u otra manera el pastor Pedro Cho. Lo increíble que puede hacer Dios con las personas que se humillan, se arrepienten, como dice aquí el pastor Cho, en la oración. Puede usar a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Puede usar a un país ordinario para hacer cosas extraordinarias. Es lo que nos ha mostrado justamente el pastor Pedro Cho a través de su testimonio. Tessy, y el desafío que queda para nosotros, no solamente como paraguayos, sino como paraguayas. ¿Por qué?
mayormente en las reuniones de oración las que más están son las mujeres. Así es. Realmente tenemos muchas historias sobre la oración en la Biblia, muchos versículos, pero es un desafío ver que esto es real en experiencias como la que el pastor Cho nos comenta, ¿verdad? Vemos que es real, que Dios es fiel, que Dios responde y, como vos decís, hace grandes cosas. Y testimonios como esos, aparte de toda la palabra de Dios que nos desafía, también nos mueven a orar, ¿verdad? Y justamente las mujeres, como mamás, creo que más que nadie tenemos ese sentir que le movemos a Dios con nuestras oraciones, ¿verdad? En favor de nuestros hijos. Yo estoy justamente aquí hoy para hablar de uno de los brazos de la Red Nacional de Oración, que es Madres Unidas para Orar. Gina me invitó porque realmente pensamos de que las madres, cuando se unen para orar, pueden bajar el propósito de Dios a hacerlo material en la vida de sus hijos, ¿verdad? Dios tiene planes maravillosos para ellos, así como tuvo con Corea, por ejemplo, el papá del pastor Cho, ¿verdad? Vemos que a través de sus oraciones le realizó a un pastor Cho, ¿verdad? Hizo que el pastor Cho se levante y sea nuestra inspiración hoy aquí, y sus padres. Y las madres, realmente pensamos que oramos, abrimos nuestro corazón al Señor y bajamos el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos y permitimos que se abra el camino para que el Señor cumpla esos propósitos en sus vidas. Y vamos a hablar de padres y madres que han orado. Por eso quiero que mientras estoy preguntando ya, porque después vamos a tener la oportunidad de que cada uno pueda compartir experiencias, testimonios, porque eso también es lo que fortalece la vida de oración y animar también a nuestra gente a tener esa vida, esa consagración a la oración. Hay padres y madres que han orado y, como ella digo, ha bajado el propósito de Dios en la vida. Algunos lo llamarán, han declarado, otros han decretado. Al fin, decretemos, declaremos, pidamos. Lo fundamental es que nada depende de nosotros, todo depende de Dios y Él es el que responde a su manera y eso es lo que tenemos que estar confiando plenamente. Pero yo conozco algunos testimonios de padres que han estado orando y la oración de esos padres es como dice la pastora Tessy, parece ser, con todo el respeto de nuestros televidentes también, que conmueve el corazón de Dios, ¿verdad? Porque tengo aquí a mi lado a Sigrid y conozco a Arnold, su esposo. Él es fruto también de una oración incansante de sus padres. El pastor también, Rudy Plet, también el fruto de una oración incansable de dos personas que han estado arrodillados, orando, pidiendo, mientras que estaban sirviendo justamente al Señor. Y ahora ellos pueden decir, atestiguar, Dios es fiel, Dios responde a la oración. Así mismo. Recién, unos días atrás, hablamos con mi suegra y ella decía, nosotros le preguntamos a mi suegra muchas cosas, detalles, queremos saber ahora, inclusive mis hijos, ¿cómo hacías? ¿Cómo hacías? Y ella nos contó otra vez, la vez pasada, y a mí me tocó muy fuerte, y a Arnold igual. Yo venía cuando Arnold estaba durmiendo, ella venía y ponía su mano, cuando él no se daba cuenta, ella ponía su mano y oraba por él, lo bendecía. Y eso, y por todos sus hijos, ella hizo eso, no solamente por él. Y todos los 5 están sirviendo al Señor. Exacto. Y están los caminos de Dios. Y sirviéndole también Así a Él. Es. Gina, el desafío en este sentido, después vamos a hablar de Madres Unidas para orar por los hijos y es algo fundamental. Pero como esposa de pastor, como mujer, no solamente es una cuestión de orar, sino que debe haber una pasión también detrás de todo esto. Sí, realmente así. Y bueno, también siempre mi suegra, como mencionó, yo soy la primera generación de cristianos en mi familia, a diferencia de Pedro.
Y siempre mi suegra fue fuente de inspiración para mí, porque hasta ahora, con sus 84 años, se va toda la madrugada para orar por su hijo que está acá en Paraguay. Sí, yo no puedo alcanzar ni su zapato, ¿verdad? Pero sí, claro que sí. Tengo un ejemplo vivo al lado mío que siempre me inspira, me insta a orar por mi familia, por mis hijos también. Qué bueno. Pastor Pedro, vamos a ir a un corte y a la vuelta me gustaría que todos podamos compartir testimonios de oración, ¿verdad? De que Dios responde, de que es efectiva, de que hay una cuestión espiritual ahí trascendental que necesitamos utilizar. Señores, la pausa y ya volvemos. Con el sol, la creación a ti cantaba al unísono, llena de colores y de luz, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón, la creación a ti cantaba al unísono. De un extremo al otro resonó, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Esta canción y desde mi corazón darte el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, la creación a ti cantaba al unísono. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Con esta canción y desde mi corazón uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Con esta canción y desde mi corazón darte el honor, darte el honor, darte el honor. Darte el honor. Muy bien. Excelente. Gracias, Jessica, por compartir con nosotros. Igualmente. ¿Qué es lo más importante para vos en la vida? Para mí lo más importante, mi familia y Dios. Son lo más importante, sí. Y gracias por haber compartido con nosotros en esta noche y deseamos que Dios siga bendiciendo. ¿Y Muchísimas el sueño gracias. que tenés? ¿Cómo? ¿El sueño que tenés? Mi sueño, quiero ser cantante y que me conozcan, sí, ese es mi sueño.
y divulgar la palabra de Dios, eso es, sí. Y esperemos que cantando y divulgando sea parte de esa letra de la última canción. Sí. Que Él reciba siempre todo el honor. Sí. Gracias, Jessica, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a todos, gracias. Ya. Gracias. Muy bien, vamos a entrar en esta ronda de testimonios que vamos a escuchar aquí, personales o de otras personas también, que ayuden y motiven al fortalecimiento de nuestra confianza en la vida de oración. Vamos a empezar por Tessy, ¿te parece? Para que podamos hacerlo desde la derecha de nuestros televidentes. Tengo tantos testimonios, pero uno de los más grandes es él. Ajá, tu esposo. No por su peso, sino que es una gran respuesta de oración, ¿verdad? Nos casamos muy jovencitos. Él era líder de jóvenes de la iglesia y nos embarcamos en la vida real, ¿verdad? Hasta antes de eso éramos niños realmente, ahora veo atrás. Y bueno, transcurrido un tiempo, por la inexperiencia tal vez, ¿verdad? Nos fuimos apartando del Señor y bueno, parecía un caso perdido nuestro matrimonio, para nuestros familiares, para la iglesia, pero entonces el Señor empezó a quebrantarme y empecé a tener unas reuniones de oración, primero con mi madre y después ya con amigas, con personas de la iglesia, con ex compañeras de colegio. Y bueno, él fue la excusa para reunirnos para orar, pero en medio de esas reuniones vimos tremendas respuestas y yo tenía fotos de él cuando estaba en el púlpito, también dirigía la alabanza y decía: Señor, un día vos le vas a poner otra vez allí y Él te va a servir, porque yo siento que para eso le trajiste a este mundo. Y bueno, transcurrió un poco de tiempo, más o menos 3, 4 años, no fue instantáneo, pero hay veces que tenemos que ser como la viuda y el juez injusto y perseverar, y Dios hizo cosas mucho más allá de lo que yo me imaginaba. Qué bueno. Yo no esperaba tanto y bueno, Él se fue allá para adelante en las cosas de Dios que yo tuve que seguirle después. Al principio parecía que Él corría más rápido. Sí, que Él nunca me iba a alcanzar, ¿verdad? Que no iba a entender, pero de repente cuando Dios hace las cosas, hace tan grandes. Amén. Y después hay tantos otros testimonios, ¿verdad? Que si Vamos. al tiempo compartiría otros. Sí, después. como dice también, si vamos a escribir todas las cosas, los hechos de Jesús, no cabrían los libros, dice. Pastor Pedro. Sí, señor. Testimonio. Bueno, yo me convertí cuando yo tenía 12 años. En Seúl, Corea, hubo un gran evento evangelístico con Dr. Billy Graham, cruzada evangelística. Yo era un muchacho rebelde. En el año 74 yo tenía 12 años y yo odiaba a Dios. Yo me enojé contra Dios porque yo nací en un país pobre, porque yo tengo que vivir en la miseria. Y entonces yo no quise irme, pero en la segunda noche yo acepté a Jesucristo al terminar el mensaje de Dr. Billy Graham, y yo caminé y me arrodillé y recibí el regalo de salvación, milagrosamente. Pero me di cuenta que habían 3 personas que habían orado por mí más de por un año. Mira. Después. Entonces yo realmente tengo mi testimonio, que es la oración intercesoras. Es que Dios manifiesta su poder y milagro en medio de la oración intercesora. Realmente, y eso se pudo ver en usted también. Porque qué increíble es, Pastor Santiago, de lo que el poder de Dios, el poder de la oración de esas 3 personas pueden hacer. Un muchacho de 12 años, con todo el respeto y amor, desnutrido, ¿verdad? Sin mucho futuro, porque era así, ¿verdad? Porque, así mismo es. Conozco un poco la historia también del pastor, sin preparación, lo que puede hacer después el efecto, ¿verdad? De la semilla sembrada. No, es tremendo. La oración es un arma poderosísima. Yo soy
fruto de la oración de mis abuelos y de mi madre y mi padre. La gran pregunta que tengo, que vamos a tratar de responder y conocer también como otro punto acerca de Madres Unidas para Orar. Estaba diciendo el pastor Pedro Cho, mi papá me enseñó a orar, yo aprendí a orar. Segunda generación. ¿Qué pasa con la tercera generación? ¿Seguirá de esa forma o hay cambios? A la vuelta trataremos de responder esta pregunta. Seguimos en Dios con nosotros, mis amigos. Sus comentarios son bien recibidos a las direcciones que aparecen en pantalla y con gusto vamos a tratar de interactuar también con las mismas. ¿Qué significa y qué ministerio es Madres Unidas para Orar? Sí, Gina. sí. Como hoy cantó Jessica, usted preguntó por qué eligió ese tema de victoria. Y yo creo que la respuesta está en que si nuestros hijos queremos que vaya de victoria en victoria, creo que es esencial que como madres estemos orando por la vida de nuestros hijos. Este es un movimiento de oración que nació hace como 30 años en el corazón de una sola madre, quien estaba tenía esa carga de orar por sus hijos, y no solamente por los hijos, sino también por el colegio que sus hijos iban, porque sabemos que buena parte del día ellos pasan en el colegio, ¿verdad? Entonces, y así fue extendiéndose este sentir de las madres, y por hoy, más de 140 países del mundo está unida a este movimiento de oración, y consiste en apartar una hora de la semana para reunirnos como madres y estar orando exclusivamente por nuestros hijos y por sus colegios, ¿verdad? Nosotros cosechamos testimonios muy, muy lindos de cómo esta oración han cambiado no solamente la vida de sus hijos, sino que a través de eso también la vida de los profesores, de la institución, de los compañeros, ¿verdad? Y sabemos que cuando cambia la vida de nuestros hijos, también en el día de mañana la vida de nuestros países va a cambiar. Entonces, recién ahora estamos compartiendo eso en nuestro país y estamos muy, muy animadas porque realmente ellos ofrecen una hoja de oración donde seguimos 4 pasos. Y al seguir ese formato, lo que nos obliga es solamente leer la Escritura, meditar sobre la palabra de Dios y estar orando durante toda esa una hora. ¿Sí? Bueno. Sí, No otra cosa que no otra solamente cosa. A orar. veces nos gusta hablar de esto como madre, pero la idea es que nos concentremos. Y bueno, muchos dirán, yo puedo orar sola en casa, siempre oro sola en casa. ¿Por qué tengo que salir a reunirme con otra mamá? Estoy muy ocupada. Ejemplo, nosotros la respuesta podemos ver en la Biblia. En Lucas sale esta historia que todos conocemos, donde algunos hombres traen al paralítico junto a Jesús para que lo sane, pero había mucha gente, había dificultad de llegar hasta Jesús. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos alzaron a este paralítico y bajaron por el techo, ¿verdad? Sabemos que si ahí, a lo mejor si hubiera ido solo con el enfermo, a lo mejor no hubiera podido hacer eso, ¿verdad? Entonces, al reunirnos como madres, realmente nuestras cargas son mucho más ligeras porque estamos compartiendo con otras mamás, ¿verdad? Y es muy importante, vamos a estar orando de común acuerdo sobre un tema específico, una petición específica, nombrando el nombre de nuestros hijos, ¿verdad? Y eso sabemos que realmente tiene poder. Tiene poder y eficacia también en la vida de cada uno. Sí. Sigrid, ese encuentro yo creo que es un lindo momento para poder imitar este tipo de actividades. ¿O cómo es? ¿Abierto para todos, todas en este caso? ¿O es algo medio cerrado? De Madres Unidas. Sí. Creo que hay variedades, ¿no? Algunas madres se encuentran en el colegio mismo, pero eso es más raro porque algunos colegios
no permiten o no están abiertos a eso. Las madres, me estaba contando Tessy, me encantó la idea, ellas empezaron a hacer eso, no en el colegio, pero en el auto enfrente del colegio. Ellas se reunían en el auto enfrente del colegio orando por los hijos que estaban en el colegio. Se puede hacer en la casa, si se encuentra una o dos mamás de ese colegio, o sea, del vecindario también, se pueden unir en las casas a orar y el Señor escucha y obra de manera espectacular. Yo he participado de este grupo, de uno de estos grupos cuando vivía en Bolivia, y realmente hemos visto el cambio tremendo que hizo el Señor a través de las vidas, no de nosotras, sino de las vidas que Dios tocó. Y Dios respondió a esas oraciones. Pastor Charles, para ir cerrando un poco ya este capítulo aquí en el programa de hoy, ¿de qué manera la Red Nacional de Oración puede acompañar esta? Tal vez muchas personas hoy, o pastores, líderes, estén ahora entusiasmados después de escucharles a ustedes, de querer abrir y ser parte de esta red nacional. ¿Cómo lo pueden hacer? Primero deben contactar con nosotros. Nosotros tenemos nuestro perfil en Facebook, tenemos también correos electrónicos. En la Maratón Nacional justamente vamos a hacer una buena presentación de todo lo que es la red nacional y queremos que ingresen dentro de esta red, nos permitan tener su información, sus datos, y vamos a comenzar a visitar iglesias, vamos a comenzar a visitar de repente instituciones, empresas, y también vamos a contactarlos de manera personalizada para que podamos incentivar, como decía el pastor Pedro, esta prioridad que tenemos que darle en la oración. Queremos realmente pasar esta visión de la prioridad que tenemos que dar en la casa, en el colegio, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar, a la oración. Así que, y sobre todo queremos transmitir un espíritu de unidad en toda la iglesia de Cristo a nivel país. Con eso yo creo que vamos a hacer gran labor para la obra del Señor en Paraguay. Amén, que así sea realmente. Pastor Santiago, y nosotros no sabemos exactamente cuántas iglesias hoy tenemos, pero al principio, en 1974, 10.000 iglesias aproximadamente. Hoy por hoy son más de 30.000. No estoy hablando de la cuestión material, porque viene como añadidura. Séptimo país más rico del mundo, Corea en este caso. Pero fue el factor oración. Nuestro país necesita nuestras iglesias, que de aquí a unos 20, 30 años seamos 30.000 iglesias, 50.000 iglesias, diseminados por todo el país. Y teniendo una fuerza misionera de más de 24.000 también. Urgentemente necesitamos volvernos a la oración. Como cristianos, como discípulos de Jesucristo, necesitamos urgente volver a la oración. Y vaya esta oportunidad para decirles a todos, nos encontramos en el Gutenberg el viernes a las 19:30 hasta el sábado, 19:30 horas de la noche. Pastor Pedro, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta noche. Gracias, muchas gracias y Dios le bendiga a todos. Gina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, sí. Sigrid, un placer. Igualmente, gracias. Pastor Charles, gracias por estar con nosotros junto con Tessy. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga ricamente. Por invitarnos. Gracias. Señores, tenemos que cerrar nuestro capítulo en la noche de hoy. Dios les bendiga, será hasta un próximo encuentro. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.